En este video tutorial vamos a repasar la modalidad narrativa, una herramienta muy importante en la literatura, pero también muy importante en nuestra vida diaria. ¿Y por qué es tan importante? Porque estamos rodeados de historias. Estamos rodeados de conversaciones en todas partes, de medios e incluso de cómo interpretamos el mundo. Entonces, saber identificar esta modalidad nos ayuda a entender mejor los mensajes que recibimos y a expresar nuestras ideas de una forma muchísimo más efectiva. Así que, vamos a verlo. Como concepto, en la narración se presenta una realidad a través de hechos que se recrean en la mente de quien la recibe. Por ello, la principal función del lenguaje es la referencial o representativa, porque lo que interesa es el referente del discurso, sea real o ficticio. Los elementos de comunicación en relación a la narración vendrían determinados por el emisor, que es quien cuenta los hechos, el receptor, que es su destinatario, el contexto, que implica la acción, personajes, espacio y tiempo, el canal, que puede ser oral, audiovisual, escrito, etc., el código, que en este caso es cada género literario, y el mensaje, que es el contenido de la narración. En cuanto a la estructura de la narración, nos podemos encontrar con un esquema clásico, o sea, planteamiento, nudo y desenlace, o también una narración in media res, donde el narrador prescinde del planteamiento inicial de la historia. Pero si este narrador empieza por el final, la estructura pasa a ser in extrema res. La narración con final abierto es la que no tiene un desenlace claro o se prescinde de él. Asimismo, también nos podemos encontrar con digresiones, que son interrupciones del hilo principal que realiza el narrador. Y finalmente podemos tener una estructura basada en la técnica del contrapunto, es decir, yuxtaposición de situaciones conectadas entre sí y que se desarrollan de forma alternativa. En cuanto al tiempo narrativo, tenemos por una parte el tiempo externo, que es la época histórica en que tienen lugar los hechos, o el tiempo interno, que puede ser el tiempo de la historia, es decir, la sucesión cronológica de los acontecimientos y el tiempo total que estos abarcan. O también podemos hablar del tiempo de la narración, el orden en que se relatan los hechos y lo que se tarda en contarlos. Sin embargo, puede haber alteraciones temporales que vienen marcadas por flashback o analepsis, en un punto de la acción se retrocede al pasado, flash forward o prolepsis, saltos temporales hacia el futuro, y acciones simultáneas cuando dos acontecimientos diferentes suceden al mismo tiempo. La alteración del ritmo viene marcada por la elipsis cuando se seleccionan acontecimientos y se prescinden de otros menos importantes, o el resumen de acontecimientos, que los encontramos cuando el narrador hace un resumen de estos hechos, y los retardamientos, en donde se ralentiza el ritmo con digresiones o descripciones. El espacio es la reelaboración del autor del sitio donde tiene lugar la historia. Puede ser un decorado externo o un espacio simbólico. Por un lado tenemos el espacio objetivo, que refleja más o menos el mundo real, y por otro el espacio subjetivo, que es un reflejo de la interioridad de algún personaje. De forma genérica, los personajes son los que ejecutan las acciones o los hechos contados por un narrador. Según su función, podemos encontrar personajes principales, que serían aquellos que desarrollan la acción principal,
Dentro de estos principales podemos encontrar al protagonista, que puede ser individual, es decir, un solo personaje desarrollaría la historia, o colectivo, un grupo de personajes son los protagonistas. Los personajes secundarios son menos significativos, pero adquieren cierta relevancia. Los antagonistas se oponen de alguna forma al protagonista, vendrían a ser los enemigos, y los fugaces solo aparecen en algún episodio y desempeñan alguna función determinada. Si nos centramos en las técnicas de caracterización de personajes, nos encontramos con el monólogo interior, cuando el autor muestra al lector su intimidad, su subjetividad, o mediante los atributos del personaje, donde se presentan los rasgos de éste por algún motivo simbólico. Según la caracterización del autor, nos encontramos con personajes planos, caracterizados con grandes rasgos, identificados con alguna forma de proceder y cuya conducta se adapta a lo esperado. No evolucionan a lo largo de la historia. Los personajes redondos respetan las fluctuaciones y conflictos psicológicos, con un mundo interno complejo y a veces contradictorio. Estos evolucionan a lo largo de la historia, incluso se presentan desde varios puntos de vista. El narrador es el supuesto emisor de la historia. La cuenta bajo un punto de vista y la sitúa en un espacio y un tiempo, a la vez que describe a personajes e incluso hace comentarios o digresiones. Según el punto de vista que adopte este narrador, nos encontramos con un narrador externo que relata hechos en los que no está involucrado, con el uso de la tercera persona de forma genérica y a veces con la segunda cuando se dirige al lector de forma directa. Un narrador interno que ocurre cuando es uno de los personajes que participa en la acción y, dependiendo de su jerarquía, podemos distinguir el narrador que es protagonista del relato y cuenta la historia en primera persona, el narrador secundario que no es el protagonista pero que también cuenta los hechos, y el narrador testigo que se limita a ser mero espectador y a tener intervenciones escasas. Si nos referimos al dominio de la historia, podemos encontrarnos con un narrador omnisciente, que significa que lo sabe todo de todos los elementos de la historia, tanto de forma interna como externa. Un narrador limitado que mantiene cierta omnisciencia solo con algún personaje en concreto y mantiene algunos puntos de vista limitados a ciertos capítulos. El perspectivismo, que cuenta dos o más puntos de vista de un mismo suceso, y el narrador objetivo, que intenta desaparecer de la narración y es como si fuera una cámara cinematográfica, es decir, solo cuenta lo que se ve desde fuera, sin hacer referencia al interior del personaje. Es muy importante entender los principales rasgos lingüísticos que conforman la narración. En el plano morfológico encontramos presencia de verbos en pretérito perfecto simple para enunciar los hechos. Llegó a las 8. El uso del pretérito imperfecto de indicativo para las acciones en desarrollo. Caminaba por la calle cuando sonó el teléfono. Y la utilización del presente de indicativo con significado actual, habitual o histórico. Va todos los días a su trabajo. A nivel sintáctico, generalmente predominan las oraciones enunciativas. Son relevantes los complementos circunstanciales de tiempo y de lugar expresados en palabras, sintagmas u oraciones. Llegó muy tarde, llegó cuando todos dormían, escribía donde podía. También hay un uso frecuente de las oraciones subordinadas adverbiales de causa, finalidad o consecuencia y de coordinación copulativa, y presencia de estilo directo e indirecto. En el plano semántico se suelen utilizar verbos de movimiento, de acción y de lengua. Corrió tras ella, le dijo que no estaba, y los adverbios deícticos de lugar
y de tiempo. Ocurrió allí, lo descubrió ayer.